Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al sexto curso de formación de formadores y formadoras en género y derechos humanos. Este encuentro está organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de las Mujeres, Igualdad de Géneros y Diversidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes que están hoy acá, en este evento tan importante que ya se viene trabajando hace como dice el sexto curso, ¿no? Hoy venimos a trabajar con un módulo muy sensible, es el cuarto módulo, y nos convoca la temática de violencia de géneros, abuso sexual y violencia vicaria. Contamos con la presencia de un especialista muy reconocido, pero igual lo vamos a presentar porque la verdad que amerita su trayectoria, más allá de que contamos también con varios expertos que vienen trabajando hoy y nos acompañan en este evento. Bueno, hoy está con nosotros Enrique Stolla, el feminista, psiquiatra, especialista en psicología clínica, especialista en metodología de la investigación científica, magíster en psiconeuroendocrinología, psicodramatista, experto en violencia de género, agresiones sexuales contra las infancias y masculinidades, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Bueno, Enrique, la verdad que es un honor poder escucharte. La idea es que hoy comiences tu exposición y al terminar, hoy nos acompaña Julia Contreras. Ella es una, como le dije, una veterana de la PDH Géneros, y ella va a ir leyendo el chat y va a ir dando espacio a estas preguntas. Así vamos a trabajar hoy. Les vamos a pedir que mantengan los micrófonos apagados, porque sabemos que interrumpir a nuestro experto de hoy no es cómodo. Así que bueno, Enrique, cuando vos quieras, podés comenzar. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de violencia de género, violencia vicaria, agresiones sexuales, tenemos que historizar un poco y voy a dar algunos titulares de esta historia, ¿no? Las compañeras feministas nos han enseñado que siempre es necesario historizar para poder entender en cada momento histórico de qué estamos hablando. Y aquí, de qué estamos hablando cuando hemos llegado a estos conceptos de violencia de género, de agresiones sexuales, de incesto paterno-filial, de cultura de la violación, y tenemos que meternos también en el tema de masculinidades, ¿no? Y ubicarnos. Estamos en un país que aparece como dentro del área de Occidente, en donde está muy claro que Occidente son los países del norte, y nosotros integramos lo que es el área de influencia de este Occidente. Vayámonos al 1492. En 1492, si en algún momento se ponen a estudiar la situación de las mujeres en Europa y la situación de las mujeres en el 1492 en nuestra América, se van a asombrar, seguramente a muchos de ustedes, muchas de ustedes, de que las mujeres en nuestra América
tenían y ejercían muchos más derechos que las que vivían en aquel lugar que luego se llamó Europa. Allí no participaban de la política, no podían ejercer la medicina, solamente, digamos, lo valorizado era ser madre y buenas esposas. Había una cantidad de mujeres, en general mujeres pobres, que estaban, por supuesto, explotadas por todos los varones, explotación sexual, mujeres en situación de prostitución. Bien, y en nuestra América, con todos los inconvenientes que había, las luchas entre pueblos, etcétera, pero existían las comunidades con estructuras económicas y estructuras socioafectivas que contenían a todos sus integrantes, y en donde las mujeres participaban activamente en cuanto a la cuestión económica, participaban de la vida política, de las asambleas comunitarias, ejercían la medicina. Había un patriarcado, obviamente existía un patriarcado, pero es lo que se llama patriarcado de baja intensidad o débil, en relación a aquel patriarcado que existía ya, se había construido en Europa, que era un patriarcado fuerte y de altísima intensidad. Y en nuestra América no circulaba el dinero, circulaban las mercancías, el intercambio de productos, etc. Y circulaban minerales, y no existía la prostitución. Porque todas las personas, ¿por qué? Porque además no había represión sobre la sexualidad. No había represión, es decir, las mujeres, los varones y otras identidades, llamaríamos ahora, se relacionaban libremente. Entonces, no existía ese nivel de represión sobre las mujeres, de mandato de lo que debía ser un hombre y debía ser una mujer. No existía esa estructura binaria que el cristianismo impuso en nuestra América, ¿no? A partir de que se fueron destruyendo las estructuras socioeconómico-afectivas, obviamente comenzó la pobreza, el hambre y también la prostitución. Pero en aquel 1492 comenzó una idea, comenzó a materializarse una idea muy importante, que ha sido una ficción que nos ha marcado y ha marcado los cuerpos de millones de personas, y es la idea de raza. La idea de raza, además, construida en base a las diferentes clasificaciones y tonalidades de piel. Una idea que se aplicó primero sobre los indígenas y luego sobre las personas negras. Y comienza a gestarse un nuevo sistema mundo. O sea, recuerden ustedes, la explotación era hasta la muerte al principio, hasta que se llegó en el 1500, más o menos a mediados del 1550, 1540, se llegó a la conclusión en España que los indios podían tener alma y ser humanos, y entonces cambió la modalidad de trato hacia ellos, sobre todo porque venían siendo masacrados, porque se los hacía trabajar hasta morir, y
por supuesto, la Iglesia Católica llega también a la conclusión de que las personas negras no. Por lo tanto, las personas negras empiezan a ser trasladadas en todo el episodio, esto que denominamos esclavitud, y comienza la gran derrota del continente africano, derrota que todavía no se ha podido recuperar, y la gran diáspora de las personas negras, las personas de raza negra, que, y aquí voy a rescatar a un filósofo francés negro, que él dice que hay que rescatar esta idea de raza, aunque sea una construcción que se usó para dominar a los pueblos, porque lo cierto es que es desde la lucha por la dignidad que negras y negros pueden llegar a salir y recuperar el África, hoy todavía un continente derrotado. Entonces, a partir de ahí podemos detectar tres modalidades que se están permanentemente interconectando y atravesando los cuerpos de la dominación, y constantes que van permaneciendo, cualquiera sean los cambios sociopolíticos, económicos que se van produciendo en el mundo. Una es la dominación de clase, otra es la dominación de género, la dominación masculina, y la otra es la dominación racial, o sea, la supremacía blanca. La supremacía blanca del hombre blanco y del hombre de la alta clase. Primero, bueno, la nobleza, luego la burguesía y hoy lo que es el capitalismo financiero. Estos tres elementos fueron claves también para desarrollar el sistema capitalista, que tiene un fuerte impulso a partir de que lo que es la acumulación primaria dentro del capitalismo, dentro de la riqueza, se va acumulando ahí en el norte, en base a la explotación de los cuerpos, explotación de las tierras y de los espacios colonizados. Hecho que se hace con destrucción de los pueblos y también con destrucción de las creencias de esos pueblos, destrucción de su lengua, destrucción de los conocimientos, o sea, se apropian de los conocimientos que pueden servir al capitalismo y destruyen todo aquello que puede no servirle. Pero además de apropiarse de esos conocimientos y de esos productos, siempre con una descalificación total y colocándolos en situación de inferioridad a los pueblos indígenas y a los pueblos africanos. Esa matriz de dominación, y con esto también quiero señalar de que el racismo no es solo una categoría cultural, sino que es una categoría económica, porque el racismo determina los espacios donde las personas racializadas van a vivir, el tipo de trabajo, trabajo para negros, trabajo para negras que van a tener, y también el tipo de salario, que no lo van a tener como salario hasta que se produce cierto desarrollo del capitalismo. O sea, hasta más o menos en el siglo XX. Antes ocurría lo que suele ocurrir todavía aquí con muchos terratenientes y muchos empresarios que le dan migajas o por casa y comida tienen a la gente explotándola, ¿no?
pegamos un salto fuerte, desarrollo capitalista, y se producen los Estados-nación, Revolución Francesa. En la misma época de la Revolución Francesa, se produce la Revolución de Haití, la primera revolución social en nuestra América. La primera revolución que fue brutalmente brutalmente reprimida, por supuesto, en nombre de los ideales de la Revolución Francesa, brutalmente reprimida, y el pueblo haitiano ha pagado carísima esa revolución. Primero se la ha hecho pagar carísima Francia y se la sigue haciendo pagar cara, y luego Estados Unidos. No le han perdonado a Haití esa revolución. Vamos a pegar un salto fuerte hacia la década del 60. En la década del 60, para esa época se había producido un ocultamiento. Fíjense que señalo solamente el tema de incesto paterno-filial. La cuestión del incesto paterno-filial se habló un poco ahí por el 1800, hasta fines del 1800, y luego no se habla más de incesto paterno-filial. Llegamos a la década del 60, 70, y es una década que algunos de ustedes la habrán vivido, otros no la han conocido, pero que recomiendo que la estudien, porque es la década en donde la juventud por primera vez se expresa como sector social en todo el mundo, cuestionando los órdenes y mandatos establecidos, con diferentes posicionamientos, de diferentes formas: Mayo francés, cordobazo, rosariazo, revolución cubana, revolución cultural china, proceso de descolonización en África, movilizaciones en contra de los gobiernos estalinistas, o sea, guerra de Vietnam y lucha de los hippies norteamericanos y los estudiantes contra la guerra de Vietnam. Organizaciones obreras que se forman en Estados Unidos, etc. Y las feministas norteamericanas hacen visible varias cosas, pero entre ellas hacen visible que el lugar más peligroso para las mujeres era la propia casa. Allí eran donde eran agredidas, asesinadas, violadas. Hacen visible el incesto paterno-filial. Ese buen macho cristiano que en el Día de Acción de Gracia comía el pavo y iba a su iglesia católica o cualquier iglesia cristiana todos los domingos, agredía sexualmente a sus hijos e hijas. Y se produce también, no solo por las feministas, sino por esta lucha contra los mandatos, la revolución sexual, y además los cuerpos de lo que después fue el movimiento LGTBIQ+, pero Norteamérica tenía una larguísima tradición de represión en base a la moral cristiana sobre los cuerpos, y miles de personas iban presas por atentado a la moral, a la familia, etcétera, etcétera, cada año. Y se produce un gran estallido, ahí
en junio, creo que fue del 69, en Nueva York, liderados por dos personas, travestis, Silvia Rivera y Marcia Sharp, que rompen con siglos de represión del cristianismo sobre los cuerpos. La otra vez escuchaba a Rita Segato que comentaba que existía ya en los comienzos de la colonización española una cédula hecha por los Reyes Católicos, firmada por los Reyes Católicos, que prohibía y castigaba de diversas maneras a los indios que se vistieran de indias y a las indias que se vistieran de indios. Y investigadoras han mostrado de que los curas se encargaron de eliminar todas aquellas palabras en las traducciones que hacían referencia a otras formas de ser y de estar que no se correspondían con lo que hoy llamamos ser varón y ser mujer. Entonces, siglos de represión sobre los cuerpos, imponiendo el binarismo, se rompen ahí, y un año más tarde, en el 70, se produce la primera marcha gay, que a su vez estaban divididos, ¿no? En cuanto a que había todo un sector que hacía un cuestionamiento al sistema político americano y al capitalismo, y había otro sector que lo que buscaba sería lo que hoy se denomina gay capitalismo, era adaptarse al sistema, gozar del sistema y con las mismas posiciones machistas que los heterosexuales. Que se reconociera el incesto paterno-filial, cosa que hasta ese momento se pensaba que era una cosa muy, muy rara. Pero hoy vemos en las estadísticas que en las agresiones sexuales, la agresión del progenitor o del padrastro sobre el cuerpo de niñas, niños y niñas es estadísticamente superior a todas las otras agresiones que pueden hacer conocidos, vecinos, que se pueden dar en la escuela, etc. Entonces, el incesto paterno-filial es, ustedes piensen en un padre biológico o en un padre adoptivo que agrede el cuerpo de su hijo, su hija, su hija, y que esa niña, pensemos en una niña, que está esperando la máxima protección de ese sujeto traiciona afectivamente, traiciona el mandato que tiene, traiciona a ese pequeño ser, lo agrede sexualmente. Y esto que se produce en un vínculo donde debería existir el amor incondicional de ese padre, de esa figura hacia su hija, eso se rompe y simbólicamente, como bien dice Eva Ghiberti, es aquello que habilita a los varones, que nos habilita a los varones. Nosotros traemos un mandato y tenemos un mandato de que podemos hacer cualquier cosa con los cuerpos subordinados. Que lo hagamos o no es otra historia. Ya pasa por formas de socialización y decisiones también personales. Pero estamos habilitados.
muchísimas conductas están justificadas por el ser varón. Y muchísimas conductas que tienen que ver con la destrucción de los cuerpos están justificadas por el ser varón. Y esto, el incesto paterno-filial, vendría a ser algo así como la base simbólica de la cultura de la violación. Esa cultura de la violación que se expresa por la forma en que somos socializados los varones en actitudes absolutamente destructivas hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres a través de la sexualidad, a través de la genitalidad. Cuando estamos hablando de violencia de género, de violencia machista, estamos hablando de una forma de control y disciplinamiento sobre los cuerpos de las mujeres, pero no solo sobre los cuerpos de las mujeres, sino sobre todos los cuerpos subordinados, o sea, sobre todos los cuerpos que, por no responder a los criterios que la mirada masculina ha impuesto sobre el mundo, se consideran descalificables e inferiores en relación al varón. Pego un salto y doy un ejemplo uniéndolo al tema del colonialismo. El chineo, la práctica del chineo. Es una práctica que se hace en el norte argentino, pero también en muchos lugares de nuestra América. Una práctica que es un delito y tiene que ser establecido como un delito porque es una agresión sexual. Pero además es una práctica racista. Implica una descalificación absoluta de los cuerpos, no solo por ser indígenas, sino además por ser mujeres. Y si a los varones indígenas les cuesta acceder a la justicia, imagínense lo que es para las mujeres de los pueblos originarios acceder a la justicia. Acceder a la justicia, acceder al Poder Judicial, ¿no? No estoy hablando de que accedan a la justicia. Perdón, acceder al Poder Judicial. Acceder a hacer una denuncia, cuando ni siquiera no hablan el español, lo hacen en su lengua. Hay situaciones en donde tres jóvenes en un auto, jóvenes de buena familia, estas familias del norte de buena familia, católicas y bien nombradas, avanzan, secuestran a una niña, hacen una violación grupal, luego la dejan, queda embarazada, esa niña no tiene los recursos, hay miedo a denunciar, hay no solo miedo a denunciar, sino que hay toda una acción de los blancos para silenciar eso, y luego será una niña que está pariendo. Esto tiene que ver con la cultura de la violación, esto es violencia machista, esto es violencia de género, esto es racismo y esto es violencia de clase. Todo está presente ahí. Pero pasemos a otra forma de violencia que se da, por ejemplo, a través de el consumo de prostitución. Consumo entre comillas, voy a poner. Pensemos en ese varón que va y va a un lugar y llega a un acuerdo con una mujer
entra a una habitación y por ahí es un cliente que siempre va, no pasa nada sexualmente, solamente habla, comparte sus desdichas, su soledad y se retira. Generalmente se suele romantizar este momento, ¿no? El pobre hombre que está solo y va ahí, y habla y es escuchado por la mujer que se llama o trabajadora sexual o prostituta. Algunas compañeras que son activistas en contra de la prostitución, que han estado en ese lugar y que han puesto el cuerpo, dice, estos son los peores, porque nos desarticulan, nos desarman, porque nos quieren reconocer como humanas y nosotros necesitamos disociarnos para poder estar ahí. Necesitamos disociarnos, necesitamos la droga, necesitamos el alcohol y nos quieren reconocer como humanas y resulta costoso estar sosteniéndolos. Ahora, lo claro es que este tipo va e impone lo que quiere, porque lo que quiere es ser escuchado y lo impone y paga para eso. Y es una imposición, dejémonos de romanticismo, porque ese tipo sale de ahí, lo mismo que aquel que entra y paga por un completo y paga 50 euros por un completo y si es negra pagará 15, porque también cambia el precio de acuerdo a que sea blanca, que sea negra, de acuerdo a la edad que tenga, etc. Y ambos, ya sea aquel que realizó una actividad genital y aquel que no la realizó, pero impuso que quería ser escuchado y fue escuchado, ambos salen de ahí y ninguno de los dos se preguntó si esa mujer que estaba ahí estaba en situación de trata o, como ellos fantasean, en total libertad, porque es algo que les gusta o porque, bueno, es su profesión. Cuando hoy la trata de personas con fines de explotación sexual moviliza tanto dinero detrás de venta de armas y detrás de la droga. O sea, la trata de personas puede ser laboral con fines de explotación sexual, pero la que produce muchísimo dinero es la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces preguntémonos por qué, si cada uno de ustedes tiene una aplicación y puede bajar una aplicación, puede bajar Tinder o cualquier otra, de acuerdo a la edad, para coger con quien quieran, como quieran, el tipo de relación que deseen, y gratis, y gratis. ¿Por qué razón, si se puede coger gratis, millones de hombres prefieren pagar? 1.000 millones de hombres pagan para coger. Es la pregunta que hay que hacerse. Pero esto tiene que ver también con otra cuestión. En la década del 70, acuérdense de la Thatcher, Reagan, primer estado neoliberal en Chile. En esa década comienza una embestida fuertísima contra las organizaciones sociales en el mundo, contra las organizaciones de obreros. Comienzan todas esas series que ven en donde los sindicatos están relacionados con la mafia. Comienza toda una operatoria con medios de comunicación para descalificar a obreros y obreras y sus organizaciones. Baja la sindicalización en Estados Unidos y a medida que baja la sindicalización se va diferenciando cada vez más los sectores ricos y clase media alta de los de clase trabajadora.
cosa que ha ido, digamos, creciendo con todos los cambios que se ha ido produciendo el capitalismo hasta ahora, en donde hoy los 10 tipos más ricos del mundo tienen más dinero que todas las mujeres de África juntas. Esto tiene que ver con la dominación de clase, esto tiene que ver con la violencia económica hacia los pueblos en general y hacia las mujeres en particular. Porque allí donde hay un hombre muy pobre, ese hombre, precisamente por estos mandatos patriarcales, por esta estructura patriarcal, tiene un privilegio, y es que ese hombre puede ser dueño de una mujer. Siempre puede ser dueño de una mujer. Pero pensemos cómo somos socializados los hombres. Hoy, la pornografía es algo que, digamos, empezó a crecer con el desarrollo del capitalismo fordista, digamos, fundamentalmente a principios del siglo XX, pero que tuvo una gran explosión con todo el desarrollo con la pérdida, digamos, con la precarización de la vida y con todas estas transformaciones tecnológicas que hacen de que se pueda tener un fácil acceso a la pornografía. Estaba viendo algunos estudios realizados en España. Había un estudio hecho sobre el País Vasco, del Estudio de Ciencias Sociales de Bilbao, sobre el impacto en la población de la pornografía. Y hay otros estudios hechos sobre adolescentes y el momento en que acceden a la pornografía y los cambios que se producen en ellos. Entonces lo que tenemos ahí y lo que encontraron es que hoy, en forma a veces accidental y por ahí no tan accidental porque está de alguna forma preparado para eso, porque hoy se puede acceder gratuitamente a la pornografía, niños de 8 o 9 años jugando con el teléfono, etcétera, contactan con algún sitio de pornografía. Pero el consumo de la pornografía comienza fuertemente en la adolescencia, más o menos a los 13 años, 14 años, hasta los 18, 19 años. En el caso de las chicas pueden comenzar un poco más tarde, a los 14, 15 años, en el consumo de la pornografía. Lo que han observado, la pornografía, sabemos que lo que muestran es una genitalidad y una sexualidad y una forma de relacionarse de los cuerpos en función del placer masculino. Todo comienza con la erección del varón y todo termina con la eyaculación. Pero digamos que hay toda una transmisión de la idea de la erotización del sufrimiento de la mujer. Cualquier práctica dolorosa, si a la mujer la va a excitar, le va a gustar. Cualquier cosa que desee el varón es algo fantástico para la mujer. Cualquier cosa que se le haga a la mujer, eso está bien. Cualquier humillación, todo está bien. Y la mujer lo va a agradecer porque va a gozar, porque los tipos tienen esa capacidad, ¿no?, de hacerla gozar siempre a la mujer. Lo que se ha visto es que
hay todo un porcentaje de adolescentes que fantasean con llevar adelante todas esas prácticas que han visto. Lo que significa para adolescentes, varones, mujeres, trans, lo que sea, situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo implica embarazos tempranos, comenzar a tener relaciones demasiado temprano, no cuidarse, no usar preservativos, enfermedades de transmisión sexual, etc. Y además, la presencia de la violencia. Ahora, también detectaron que hay un porcentaje de chicos que llevaron adelante esa práctica cuando no tienen las prácticas esas, cuando no tienen la formación como para evaluarlas, y además lo hicieron sin pedirle autorización a su pareja adolescente. Y cuando se le pregunta a las jovencitas por qué ven pornografía, una parte importante de ellas dicen, porque quiero saber qué se espera de mí. Con lo cual, esa jovencita que está llevando adelante una relación sexual supone que está siendo libre sexualmente, pero en realidad está cumpliendo el mandato patriarcal masculino de actuar en función del deseo masculino. Sí. Y como no hay educación sexual integral en todo lo que es el mundo occidental, imagínense lunares, ¿no? Algunos lugares en donde algunas escuelas, algunos colegios donde se da educación sexual integral, porque hay toda una política para evitar la educación sexual integral, lo que educa es la pornografía. Y educa tratando de fortaleciendo esta imagen de macho, de lo que es ser varón, de lo que es ser un buen macho, de lo que es ser hombre, y descalificando, obviamente, a mujeres, trans, travestis, no binarias, etcétera, ¿no? Esto produce muchos trastornos en los adolescentes, trastornos de percepción, trastornos cognitivos, y produce muchos trastornos de conducta en los varones. Y también es un estímulo más que reciben las mujeres a colocarse en una situación de sometimiento. Y es un estímulo más que vulnerabiliza a las mujeres. Pero hay fuertísimos intereses conservadores y religiosos que se oponen a la educación sexual integral. Y hay otras formas. Ustedes van a leer por ahí en estudios que se dan sobre masculinidades, o se habla de violencia, que el hombre está caracterizado, los varones en Occidente, porque tienen que ser proveedores. Eso, a partir de la década del 70 se fue al carajo. En aquella época, en la época del 60, en lo que se llamaban estados de bienestar, en lo que se llamaban, en los países donde había cierto desarrollo que permitía que un sueldo, el sueldo que cobrara el varón, 1 o 2 sueldos, si tenía 2 trabajos, mantuviera toda la familia, se acabó. Se acabó. Hoy por ahí la pareja hetero, gay, lo que sea, necesita 1, 2, 3 laburos para mantenerse, y si tienen hijos, para mantener toda esa estructura y sobrevivir. Ya, salvo en la clase media alta y alta, no existen los varones proveedores, los varones que puedan dar dar respuesta a todas las necesidades del grupo familiar.
que hacía que las mujeres de la década del 60 decían, bueno, era un poco recto, sí, pero nunca nos hizo faltar nada. ¿Eh? Nunca nos hizo faltar nada. Vivían la violencia. Ahora, se van produciendo cambios económicos que va produciendo el capitalismo. Sigue la dominación de clase, sigue la dominación sexista de género, sigue la dominación racial. Se va precarizando la vida en todos los lugares, ¿eh? En todos los lugares se está precarizando la vida. Tenemos más conciencia de que se puede acabar el planeta en cualquier momento, pero no tenemos conciencia de que no aparece la idea de que se puede acabar el capitalismo. No aparece la idea de que se pueda acabar estos sistemas de dominación. Y entonces, ¿cómo se sostiene el patriarcado? No solo se sostiene manteniendo esas tres matrices de dominación, sino que además el neoliberalismo va proponiendo y cada vez un mayor individualismo. Y en esa práctica, y en esa práctica que propone de mayor individualismo, además con un ataque absoluto a las comunidades y ruptura de lazos, porque, no sé, supongo que les pasará a gran parte de ustedes que tendrían ganas de tener más tiempo para encontrarse con sus amigas, amigos, o con familiares, etcétera. Por ahí relacionarse con algunos vecinos y todo lo demás, y la demanda es tan fuerte para poder sobrevivir que es muy difícil sostener eso. Y entonces va aumentando algo que va marcando los tiempos, que es el aumento de la soledad. Y en la medida que los cuerpos se vuelven menos productivos y menos interesantes para el sistema, o menos interesantes también para los varones, el tema de la edad de las mujeres, etcétera, la soledad va aumentando. Y están las mujeres que tienen hay un mayor desarrollo, digamos, de su inteligencia y sus capacidades afectivas, que no han tenido el nivel de represión que los varones hemos sufrido y siempre sufrimos, y que pueden relacionarse con otras mujeres y mantener cierto estilo comunitario de relación. Y a la vez, cuando por ahí han estado de parejas, y parejas sometidas y machistas, ustedes ven que el tipo muere antes y las mujeres reviven, ¿no? O sea, logran zafar la muerte, les permite zafar de tipos absolutamente machistas que la han coartado y pueden empezar a divertirse con sus amigas, a vivir otra vida y vivir los últimos años de vida de otra forma y con mucho mejor calidad de vida, obviamente. Entonces, hay diferentes formas en donde los varones aplican esa violencia disciplinaria sobre las mujeres. Y algunos lo hacen en su grupo familiar, teniendo el control de los cuerpos de los integrantes del grupo familiar, el control de todo lo que sucede y también ejerciendo así una máxima violencia. Y hay otros que lo hacen, buscan el sentirse macho en la competencia con otros machos. Y esto es lo que les da placer y se sienten machos y se sienten reconocidos como machos por otros machos, porque el reconocimiento de machos no pasa tanto porque la mujer reconozca, sino porque la mirada de otro varón reconozca.
Y hay otros que no les importa y que el placer viene de destruir al competidor. Veamos lo que pasa en el capitalismo financiero. Y que tampoco les importa destruir y hambrear pueblos, porque bueno, esta es la libertad. Y estas son prácticas machistas, absolutamente machistas. Son formas de ejercicio del poder machista. Y hay otros, y acá nos metemos también en el Poder Judicial, y nos metemos en la violencia vicaria. ¿Y qué es esto de la violencia vicaria? Esa violencia por sustitución que se llama. Esa violencia de la que se ha empezado a hablar ahora. ¿Y qué pasa? Que no se hablaba antes de violencia vicaria, ¿no? Es un término que utilizó correctamente y felizmente una psicóloga argentina, Sonia Vaccaro, que vive en Madrid, residente ahora en Madrid, y que pudo poner el lente sobre una forma especial de violencia, que es aquella que luego de ejercer otras múltiples violencias sobre el cuerpo de la mujer pareja, actúan sobre hijos e hijas como forma de no solo agredir a los hijos, sino de agredirlo para dañar fuertemente a la pareja, a la madre. Y este tipo de violencia cuenta con el ok y el sostén institucional, el sostén del Poder Judicial, porque recordemos que desde que existen los Estados-nación y desde siempre los poderes judiciales han servido ¿para qué? Para sostener el régimen imperante, son el poder más conservador que existe. Dejo de lado acá algunos juzgados y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial que son buenas personas o están muy bien formadas, actúan de acuerdo a derecho. No, bueno, pero eso no tienen la manija. ¿Mm? Hablo del sector hegemónico dentro del Poder Judicial. ¿Mm? Aquel que termina garantizando ¿qué cosa? La dominación de clase, termina garantizando la dominación racial y termina garantizando el poder masculino. Y esta garantiza, al garantizar el poder masculino, termina siendo un soporte fundamental para la violencia vicaria, porque le sacan los hijos a la mujer acusándola de cualquier cosa. Tenemos además instituciones que no actúan en nuestro país, como puede ser CENAF y otras instituciones que deberían ocuparse activamente de proteger a esos niños, no actúan, funcionarios que no funcionan, y se produce, se le saca a los chicos a la mujer con la acusación de que no tiene capacidad para maternar. Y el Poder Judicial se encarga, utilizando algunos instrumentos ideológicos machistas, como es el síndrome de alienación parental, como es que la mujer le hace inventar y le mete ideas al hijo y a la hija sobre que el padre, el progenitor los agredió físicamente o los agredió sexualmente, como si eso se pudiera inventar, y se la sacan. Y entonces pasan las madres protectoras, pasan a ser absolutamente disciplinadas por el Poder Judicial y durante 1 año, 2, 3, 5 años, 6, 7 años no ven a sus hijos, hijas. Hacen ese terrible corte con ellos. Pero también ese mismo Poder Judicial no tiene ningún problema en obligar a niños y niñas y a niñas que se relacionen con el agresor sexual, con el violento, con el abusador.
le estoy tirando un pantallazo de diferentes formas de violencia machista. Son las 19:05. Paro acá, total, lo voy a emplear con las preguntas que haya. Justo, Enrique, justo. La verdad, clarísimo, y un aplauso porque en principio yo no lo dije al comienzo. La verdad que este es un encuentro federal, son 150 personas que lo están escuchando, y de todo el país. Leo algunos: Chubut, Villa María, Tres Arroyos, Formosa, Santiago del Estero, Ushuaia, Lanús, Neuquén, Santa Fe, Chubut, Rawson, Corrientes, Chaco, Catamarca, Mendoza, Tartagal y Montevideo. Por ahí se me escapó alguna, pero bueno, abriendo esas ventanas y esas cabezas a pensar justamente esta temática. No más que esto digo para dar comienzo ya a las preguntas y al debate, pero bueno, muchas gracias por todo lo expuesto hasta ahora. Sí, yo me voy a decir algo, perdóname, que siempre lo digo al comienzo, y es que por ahí voy a decir algunas cosas que a algunos pueden llegar a molestarle, pero bueno, no voy a pedir perdón por eso, Y porque en este escenario no hace falta, me parece. las cuestiones son tan graves que hay que hablar claro, ¿no? Bueno. Me parece, en criollo es lo que más se entiende, digo siempre. Muchas gracias. Me parece bárbaro. Juli. Bueno, muchas gracias, Enrique, muy clara toda tu exposición. Hemos estado recabando las preguntas. Bueno, primero hay muchos saludos muy afectuosos y de mucho reconocimiento hacia tu persona. Después hay comentarios sobre lo que sienten muchas veces las mujeres en sus relaciones sexoafectivas, bajo un paradigma tan patriarcal. Y después vienen una serie de preguntas así muy puntuales. Una me parece que es interesante, la de María Paula, que dice: Enrique, ¿existe algún proyecto de ley para ampliar nuestra ley 26485 para mencionar también la violencia vicaria? Esa es una pregunta, no sé si quieres contestarla. Sí, existe, y esperemos que se trate en los próximos 2 o 3 meses, pero existe ya un proyecto de ley firmado por varias diputadas, sí. Bueno, en segundo lugar, una persona, María Elena dice: pregunta para Enrique, ¿a qué se llama mansplaining? ¿Es un micromachismo? ¿Es un rasgo narcisista de los varones que pretenden explicarnos siempre todo? Sí, yo suelo utilizar el nombre de macho explicador, ¿no? Los nombres en inglés no me joden. Así que, por un lado, macho explicador. Por otro lado, toda situación de la socialización en el ejercicio del poder o de algún nivel de poder implica cierta dosis de narcisismo. O sea que los varones somos investidos por ser varones de ciertas dosis de narcisismo que pueden ser mucho más, hasta llegar a ser patológicas, o un narcisismo, llamémosle normal, pero que también está, por ejemplo, en todo un sector de mujeres blancas de alta clase, y que uno lo puede percibir. Allí donde se ejerce el poder, ese narcisismo aparece. Y el tema de los machos explicadores es una cosa que tiene... A ver, el patriarcado tiene género, es masculino. Ahora, el machismo son todas aquellas conductas conductas, creencias, chistes, palabras, discursos, etcétera, que lo que hacen es replicar, sostener, recrear la jerarquización de la diferencia entre los cuerpos. En este caso, la jerarquización, jerarquizando la figura masculina y colocando en posición de subordinación a
las mujeres y todo lo que es el movimiento LGTBIQ+. Yo no suelo utilizar el término micromachismos, porque, bueno, su creador, psiquiatra argentino, hizo un muy buen desarrollo y además a mucha gente le ha permitido ver, cuando se define como micromachismo, aquellas situaciones que no aparecen como machistas, pero en las que uno profundiza y de golpe se da cuenta que sí, que son machistas, esto que tienden a replicar esa jerarquización de la diferencia. Yo creo que el término micro también está utilizado por muchas personas como para descalificar la potencia que tiene el machismo y la creatividad que tienen los hombres en mantener la dominación masculina. Porque vamos cambiando. Hoy cualquier hombre con cierta instrucción puede incorporar un léxico feminista y tener un discurso que parece absolutamente progre feminista, y resulta que, por suerte, bueno, las mujeres lo detectan eso fácilmente, ¿no? Rápidamente. Y creo que gran parte de las mujeres que están acá presentes, o por lo menos muchas de ellas, han vivido esa experiencia en algún momento de su vida, o siendo adolescentes o jóvenes adultas, de tener un varón que les dice para esa cabecita, que yo te voy a explicar cómo es la cosa, yo te voy a explicar cómo es la vida, yo te voy a explicar cómo se encara esto. No hables y tapar, no dejarla hablar, no dejarla continuar, superponer su discurso con lo que está diciendo la mujer. Esta cosa narcisista de los varones que tantas mujeres cuentan, ¿no? Que se encuentran con un varón y recién conocen, van a tomar café y el tipo empieza a hablar de sí, de sí, de sí. Y recuerdo que hace mucho tiempo alguien me comentaba, una mujer me comentaba, ¿no? Y en un momento dice, yo estaba aburrida de escucharlo, pero en un momento él me dice, bueno, ahora te quiero escuchar a vos. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro, dice ella. Bueno, quiero saber qué pensás de mí. Esta era la pregunta. Lo peor del mundo. Bien. Pero el narcisismo atraviesa permanentemente todo. A ver, la otra vez una mujer, una joven mujer, me preguntaba, ¿qué piensan los hombres? ¿Qué piensan los hombres? Y yo le decía, si es con respecto al tema del ejercicio de la dominación, lo que producimos, etc., los hombres en general no pensamos nada. No pensamos de eso. Suponemos que nuestra vida es la normalidad, que es lo normativo. Ahora te pregunto a vos, porque eres una mujer blanca. ¿Vos pensás alguna vez sobre qué significa ser una mujer blanca? ¿Pensás si tu color de piel y tu forma de conducirte no jode o no perjudica a mujeres con otro color de piel o con otra forma de conducirse? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno escucha en la televisión a algunas mujeres, especialmente del sector artístico o de moda, etcétera, que dicen, no, dice una, a mí me encanta la moda étnica? ¿Y qué es la moda étnica? Es la moda de los otros. Ah, claro, pero la de los blancos, que eres hegemónica, no es étnica. No, del europeo es civilización. Claro, eso es lo normativo. Claro. Es lo normativo.
Es el punto de referencia, es el punto cero, es el punto de referencia. Todo lo demás gira alrededor. Bueno, y esto pasa con la blanquitud también. Tenemos que pensar cómo jode la blanquitud. Bien. Patricia, ¿querés seguir preguntando vos o pregunto yo? Pues está medio clavada en... Se Sí, clavó, Pati. sí. Bueno. Me quedé congelada, así que seguí vos nomás. Bueno, hay Silvina Usabarrena nos dice que es necesario que la ESI funcione, que sea obligatoria, que ya sabemos que lo es, pero que no sea una materia transversal, sino que tenga su espacio propio, porque sufre en este sentido resistencias, tanto de las familias como de los docentes. Se preocupa por el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas. Es más que nada un comentario que hace más que una pregunta. Y después dice, quiero preguntar, ¿qué pasa con las mujeres si deciden trabajar en la prostitución? Nos preguntan, porque comprendo una parte de lo que plantea sobre violencias que se generan en estas situaciones, pero considero que se debe separar la prostitución de la trata, si no dejamos de lado la búsqueda de derechos para las compañeras. Esto nos dice Patri. Bien. Yo creo que la pregunta, voy a responder esa pregunta, ¿no? Pero la pregunta que siempre me hago y que nos hacemos muchas, es ¿cuál es la función que cumple la prostitución en la sociedad patriarcal? ¿Y cuál es la función que cumple dentro del capitalismo la prostitución? Sobre todo cuando las mujeres en situación de prostitución son la mayoría mujeres pobres, y que son, y además migrantes. O sea, todo esto ha crecido desde la producción de otras formas de capitalismo y desde la precarización de la vida. Y cuando nos encontramos que más del 90% de las chicas que están en situación de prostitución o han sufrido incesto paterno-filial o han sufrido relaciones incestuosas, pero todas han sufrido agresiones sexuales siendo niñas y siendo adolescentes. Y la mayoría bueno, siendo adolescentes, y el ladrido del perro me desconcentró, perdónenme, y comienzan con esa práctica social a los 12, 13 años. O sea, se va conformando un hábitus a esa edad. Y tomo las palabras de aquellas mujeres que han pasado por todo eso. Y dice, nadie tiene esa libertad para decidir, nos creemos que estamos decidiendo. Lo que hay que ver es cómo podemos darle protección a todas esas mujeres sin que eso implique darle el papel de dueños de empresa al proxenetismo, a los machos, que son los que manejan esto. Entonces, hoy la prostitución cumple un rol muy claro, que es, ante la caída, no existe más el hombre proveedor, y el hombre, ese proveedor, necesita un aval simbólico para sentirse macho y continuar el ejercicio de la dominación hasta donde le dé el cuero. Y ese aval simbólico lo tiene cada vez que va, paga y somete a una mujer. Muy claro, Enrique. Después Analía Mandirola nos dice, ¿hay alguna instancia
en la que se puede trabajar eficazmente contra la vulneración de derechos de las infancias? Me preocupa mucho la situación de la violencia institucional que padecen las niñas en centros residenciales, hogares, etc. A ver, la situación de la infancia en la sociedad capitalista es desastrosa, es terrible. Fíjense la mortalidad infantil, la desprotección, la falta de contención de los grupos familiares, el analfabetismo, las enfermedades, las instituciones, de alguna forma reproducen eso. Nos encontramos con hoy con instituciones, como pasa acá en Capital Federal, que le sacan a familias pobres, le sacan los hijos, hay todo un negocio de hogares sustitutos y después los ponen en situación de querer que sean adoptados, pero hay un gran negocio. Hay negocio y explotación de la infancia, hay explotación por parte de la Iglesia Católica. Es decir, a ver, ¿quién protege a los agresores sexuales? En el año 2018 2019, ante la pandemia, el 80% de las denuncias de agresiones sexuales que sucedían en las propias casas, de los abusos sexuales que estaban sufriendo los niños, las niñas, fue hecha por colegios, lugares docentes que estaban dando clases de educación sexual integral y los niños pudieron hablar. Ahora, ¿quién se opone a eso? ¿Quién tiene los medios como para presionar a los políticos? ¿Cómo puede ser que ningún gobierno en nuestro país, y no solo hablo en nuestro país, en América Latina, y no solo hablo en América Latina, en el mundo occidental, se haya puesto firme ante la Iglesia Católica y que se deje de joder con esto de educar el amor y todo lo demás, y haya posibilitado que se eduque sexualmente para que esos niños y niñas puedan pedir ayuda, puedan saber a dónde recurrir, puedan saber que lo que le está pasando es algo que no tiene que estar pasando? No existe. Hay toda una política de protección a los agresores sexuales. Hay toda una política de protección del incesto paterno-filial. Hay toda una política de protección de la violencia. ¿Cómo puede ser? Tenemos muchas leyes y todo lo demás. Siguen asesinando a las mujeres. Se sigue socializando a los varones en la violencia. La educación sexual la da la pornografía. Se sigue protegiendo a la pornografía en nombre del amor. Muchas gracias. Entonces, gracias, Enrique. Y bueno, Luciana Mazuelos hizo una pregunta, pero yo creo que está contestada por esta cuestión que acabas de decir respecto a la protección que gozan en este sistema quienes ejercen violencia del patriarcado. Y ella dice, ¿qué pasa con esas mujeres del Poder Judicial que protegen a los abusadores? ¿Una intención consciente de negar estas violencias? Me parece que está un poco respondida, no sé. no, puedo agregar algo más. ¿Cómo no? Pierre Bourdieu, sociólogo francés, ha hecho excelentes trabajos, bueno, destacadísima figura, ya fallecida. Escribió un libro que se llama La dominación masculina. Y en ese libro dice, el machismo, dice, el hombre ha organizado a la sociedad con sus categorías. Supongamos que estos anteojos son las categorías. Estas categorías son masculinas, le sirven al varón para organizar la sociedad. Las dominadas, refiriéndose a las mujeres, han ido desarrollándose incorporando
en su vida las categorías del dominador. Hoy dije, el patriarcado tiene género, es masculino. Ahora, el machismo atraviesa todos los cerebros, absolutamente todos los cerebros. Y entonces tenemos mujeres en el Poder Judicial absolutamente machistas, y que no responden a su sistema de creencias. Hace pocos días me decía un juez que hace muchos años que está en el Poder Judicial, juez que tiene 60 y pico de años, me decía, doctor, dice, hace muchos años nadie podía ser juez de familia si no tenía el aval de la Iglesia Católica. Piensen ustedes lo que sucede en España, luego de 40 años de dictadura de la Iglesia Católica y de Franco. Es el Opus Dei el que maneja toda la justicia española y fundamentalmente el que maneja todo aquello que tiene que ver con familia. Yo tengo el dictamen de un juez, en un caso que intervine de hace 20 años atrás, que decía, dado que en sede judicial no se han comprobado los hechos denunciados, un tipo que masturbaba a sus hijas, ¿no? Dice, coma, y aunque estos hubieran ocurrido, coma, ordénase la revinculación. Esto es, no importa que el papá se coja a las nenas. Es el padre, es el pater familia, es el padre. Esta es la concepción religiosa, la concepción cristiana, tiene que estar. Esto es lo que hace que muchísimas juezas tengan esa posición. No le creen a las mujeres. La mujer cuando entra al Poder Judicial entra a un espacio de sospecha. Claro. Hay que decirle a las mujeres que cuando van a denunciar no vayan ingenuamente a denunciar, que se relacionen si pueden antes con grupos de mujeres, con grupos feministas, con asociaciones, porque ir ingenuamente al Poder Judicial, a veces uno se saca el premio y cae en un juzgado bárbaro, pero en general tiene pocas posibilidades de caer en un buen juzgado. Bueno, hay una pregunta acá muy puntual que me parece importante pasártela, Enrique, que dice, el síndrome de alienación parental que se sostiene a través del psicólogo Garner justifica la pedofilia, iniciación sexual parental. ¿Se está replanteando en la actualidad para evitar que se eximan de condenar a los abusadores? Ese falso síndrome tiene una historia. Cuando hoy les comentaba que las mujeres en la década del 60 y 70 hicieron visible todo esto, hicieron visible el incesto paterno-filial, claro, al empezar a sentirse más libres, las mujeres empezaron a denunciar. Entonces empezaron a aumentar cada vez más las denuncias sobre violencia y sobre incesto paterno-filial. Y vino la reacción patriarcal, como siempre ocurre, y que es lo que estamos viviendo ahora. Esta reacción patriarcal significó también la generación de esta teoría ideológica, esta construcción ideológica, que se usa solo en el Poder Judicial. Es algo que no existe ni es reconocida, pero aunque fuera reconocida en su momento, los medios científicos decían la homosexualidad es una enfermedad y hubo que pelear contra eso. Aunque fuera reconocida, estaríamos peleando contra eso, porque es un instrumento ideológico en contra de las mujeres, disciplinando a las mujeres que denuncian violencia y sobre todo incesto paterno-filial. Esta es la protección del incestuoso. Y esta idea surge de los grupos y fue sostenida por los grupos cristianos de Estados Unidos. Bueno, viene una serie de preguntas en este sentido, voy a leerlas todas juntas porque me parece que están relacionadas. Dice, el falso SAP se sigue utilizando en los juzgados sanjuaninos. Sí. ¿Hay convenciones nacionales que lo prohíban?
Y después hay otra pregunta que dice, o otro comentario, dice, lamentablemente SAP se sigue utilizando. La pregunta es, ¿qué recursos tenemos para poder desarticular esas maniobras? ¿Existen? ¿Cómo se llevan adelante? Bueno, Se usan todos los días, se usan todos los días. Yo generalmente recomiendo, a ver, acá hay un Ministerio Público tutelar en Capital Federal. Yo les recomiendo a las mujeres que nunca vayan solas. Por un lado, la ley les da la posibilidad de estar siempre acompañadas durante todo el proceso. Pero además nunca vayan solas, porque se van a encontrar con una cantidad de psicólogas, psicólogos que usan el SAP terrible, en donde la van a colocar a ellas en situación de sospecha. Entonces, tienen que ir con su terapeuta, vayan acompañadas por su terapeuta si tienen. Y bueno, y pobre aquella mujer que no tiene un mango, que es pobre y que no tiene quien la acompañe, digamos que es terrible las situaciones que pasan ahí, ¿no? Entonces, se sigue usando, y por ahí no usan el nombre SAP en algunos lugares, porque saben que está bastante desprestigiado, eso, y entonces hablan de memorias falsas, ¿no? Hablan de co-construcción de ideas, hablan de inducción de la madre. Siempre, todo esto viene ¿de dónde? De la madre maliciosa que hablaba Gardner. Gardner proponía la terapia de la amenaza. Era a los chicos y a chicas que denunciaban que habían sido agredidos sexualmente, decirles, si vos seguís diciendo eso, nunca vas a ver a tu papá y a tu mamá, o nunca vas a ver a tu mamá. Y a las mujeres era decirle, si usted sigue hablando, diciendo eso, nunca más va a ver a su hijo. Eso es terapia de la amenaza. Eso se sigue usando, se hace en España, se hace en Estados Unidos, se hace en toda nuestra América. Es una práctica habitual, está reconocido en Brasil, lo metieron así en una noche, y donde se aprueban muchas leyes, metieron los grupos machistas esto, y el SAP está reconocido por ley en Brasil. Terrible lo que pasan las mujeres. Bueno, Enrique, bueno, después ha salido cada una de nosotras, pero creo que excede, ya Enrique ha dado su postura, el debate que tenemos dentro del feminismo respecto al regulacionismo, abolicionismo, la postura institucional que hay desde APDH, que ya es conocida, no las voy a repetir, pero bueno, se puede ver en todo el debate. Y yo, por último, y muy brevemente, porque me parece que no es el tema central y que no hace el asunto, pero lo que quería era comentar, veo que Enrique se posiciona mucho en lo que es la teoría decolonial, de Wallerstein, del sistema mundo, bueno, de Quijano, toda esta mirada respecto al racismo, y decir que los historiadores tenemos en ese sentido una mirada, junto con la filosofía, donde por ahí consideramos que hay cierto historicismo en el análisis, y bueno, los movimientos post también lo han definido de esa manera. Nada, que tal vez algún día nos podamos cruzar a conversar todos estos temas, porque si bien el colonialismo y la conquista y la colonización de América trajo racismo, la experiencia del racismo también está en otros lugares, y que también ha estado en otros momentos, y también ha habido limpiezas de sangre, persecución a judíos, persecución a otros pueblos, y hasta en el Japón se ve. Y que en América Latina se ve a través de la pigmentocracia como ordenador, como un ordenador social, pero que en otros lugares, como ha sido en el nazismo, han tenido que usar diatribas, por ejemplo, el pueblo judío, como era la estrella amarilla, bonetes, otras cosas, porque ahí no era una cuestión de color. Pero si te parece, Enrique, te invito a que conversemos esto luego,
en otra instancia que no hacia este Sí, tema, ¿no? el genocidio les explotó dentro de Europa, pero recordemos que Alemania había hecho un primer genocidio allá en Namibia, ¿no? En África, Por ahí en el supuesto, 1905. Luego le por explotó en supuesto. Europa y apareció como, bueno, esta cosa tan terrible que hemos vivido, ¿no? Que estamos viendo las consecuencias todavía. Claro. Bueno, si querés cerrar, Graciela, María Elena, desde mi parte, muchísimas gracias, ha sido una exposición preciosa, muchas gracias, y viniendo de un varón amigo, feminista, mucho más valioso todavía. Así que la dejo a María Elena que salude. Gracias, Enrique. Sí, la verdad, yo quiero hacer este reconocimiento porque además de una clase, una charla muy interesante, donde en una síntesis enorme recorre la historia de la humanidad prácticamente, Enrique, para desnudar cuál es el origen de la violencia y del patriarcado. Quiero reconocer que Enrique además es un profesional sumamente solidario, que está colaborando en diversas causas y haciendo informes, ayudando a las mujeres que ven, digamos, que ven en el Poder Judicial la institución que les arrebata a sus hijos e hijas, y la verdad que esa contribución absolutamente generosa y solidaria de Enrique Stola la quiero reconocer públicamente, ¿no? La verdad que, y bueno, y que este es un tema que nosotras en APDH trabajamos con mucha fuerza. Hay varias regionales que tienen casos muy graves, tanto en el sur como, bueno, en Chubut, en Río Tercero, en provincia de Córdoba, pero también acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos dando una batalla contra un poder judicial que, bueno, que vemos y es público hoy, ¿no? Es un poder judicial que es una herramienta para la persecución de las mujeres pobres, de las mujeres que se animan a denunciar, más allá de su clase social, que se animan a denunciar el abuso, el incesto paterno-filial, y también mujeres de lucha, luchadoras sociales y políticas como todos estos episodios tan terribles que estamos viviendo hoy, ¿no? Así que el reconocimiento a Enrique Stola, decirle que la PDH también te brinda este reconocimiento, y compartir con las compañeras que hicieron varias preguntas, que hay temas que están en debate. APDH tiene una postura contraria a cualquier forma de legalización de la prostitución, porque en realidad es una trinchera, es una de las últimas trincheras donde todavía estamos dando la batalla contra el patriarcado, porque la explotación sexual se convierte en una herramienta de disciplinamiento y una herramienta simbólica de subordinación absoluta de los cuerpos, de la subjetividad y de la sexualidad de las mujeres hacia el varón que paga, como muy bien lo expresaba Enrique. Así que en esto tenemos una posición, por supuesto, abierta a seguir discutiendo, pero desde un compromiso y un posicionamiento ideológico muy firme. Así que bueno, muchas gracias Enrique por esta presencia. Bueno, muchas gracias, digamos, me sumo a las palabras de las compañeras. Creo que Enrique puntuó, digamos, ¿no? Que hay un capitalismo, hay un modelo económico que necesita de estos cuerpos dominados y que desde allí se ejerce un poder, y que es complejo, digamos, el tema de desactivar entonces desde ese poder dominante, digamos, ¿no? Un derecho a poder ejercer libremente los cuerpos de estas mujeres y estas infancias, digamos, ¿no? Esto lo marcó claramente, varias veces lo dijo, me parece. Graciela, me dicen que hay un par de preguntas más, ¿puede ser? No sé si Luciana Mazuelos tenía algo para decir. Luciana preguntó,
Bueno, las podemos seguir, podemos extender entonces la jornada que estábamos cerrando. A ver, ¿a cuál te referís, María Elena? Bueno, por ejemplo, acá dicen, Acá hay una de María Paula Martín, ¿puede ser? sí, dale. Dice, me pregunto cómo quebrar esta situación. ¿Es posible el llamado a varones para su deconstrucción, aprendizaje de nuevas formas, pero sobre todo a reconocer y soltar privilegios? ¿Ves esto posible, Enrique? En mi caso, trabajo en empresa, intento este acercamiento hace más de 5 años y sigue sin prender en los varones trabajadores la acción para el cambio. Yo veo muchas veces leo, observo estos llamados a la desconstrucción de los varones, a hacerse cargo de sus privilegios, etcétera, de muchas compañeras feministas, ¿no? Y yo creo que es un llamamiento ético que no tiene sentido. A ver, vayamos a ese grupo de machos que es el mercado, de capitalismo financiero. Reunión de machos del mercado, y donde tienen diferentes fondos de inversión, ¿no? Vieron cuando se reúnen para negociar con algún país. Supóngase un país que no va a pagar, entra en crisis y todos se angustian. En lo personal, la angustia de esos machos me interesa 3 carajos, ¿no? Pero además de eso, ¿vamos a hacer un llamamiento ético a ellos? Ustedes saben que con su privilegio se vuelven pobres, los pobres se hacen más pobres, se produce esta mortalidad. No, con eso es un tema de poder. Con eso es un tema de poder. Entonces, con todo un sector de varones, es un tema de poder. Ocupen el lugar que ocupen, es un tema de poder. Eso no se resuelve haciéndoles hacer curso, dándole lectura e instándolos a que se deconstruyan por un llamamiento ético. Lo que necesitamos es educación sexual integral en todos los niveles y necesitamos políticas que faciliten que todos esos varones que van saliendo de un yo y van pasando a nosotros y van formando pequeños grupos, etcétera, necesitamos políticas feministas para que los varones puedan ir agrupándose y formar un activo que produzca un impacto cultural y social. Hasta el momento, todas las políticas hacia los varones, que uno dice no existen, pero la no existencia de una política claramente dirigida hacia los varones, es una política. Y por lo tanto es una política que sostiene la dominación masculina. No creo que pase la cosa por instar a los varones a que lean, estudien. Pasa la cosa por imponer la educación en todos los niveles, ponerle límite a las instituciones patriarcales como las instituciones católicas, clericales, conservadores, que digamos el cristianismo constantiniano, y de Constantino, ¿no? Y pasa por pensar creativamente, y en esto es fundamental la participación de las mujeres, obviamente, pensar creativamente la política hacia los varones, políticas novedosas hacia los varones, que no existen hoy. Hasta ahí me da el cuero. Gracias. Y acá hay una más que dice, Adriana, una compañera de cierta edad me preguntó por qué hablamos de cuerpos y no de personas, porque me dice, para tener el cuerpo dominado, antes tiene que estar dominada la cabeza. ¿Qué le contestarías? No sé, a veces este tema de la construcción de la idea de persona,
hace que no se tenga en cuenta los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Tipos o las personas que dicen, no, yo no soy racista, te veo a vos y veo una persona. Y me estoy acordando de siempre lo digo, una mujer negra que le decía a una mujer blanca, mírate en el espejo, ¿qué ves? Yo veo una mujer, dice la blanca. Y la negra se para frente al espejo y dice, yo veo una mujer negra. Entonces cuando me dicen, no, yo no te veo negra, sos una persona, estoy ocultando racismo. Entonces, los cuerpos, yo soy materialista, es decir, los cuerpos, el cerebro es lo que pensamos, es lo que hay, nos morimos y se acabó la materia y se transformó. Yo no creo que al hablar de cuerpos esté descalificando nada, ¿no? Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo no tengo más preguntas, no sé. María Elena, ¿querés hacer? Hay una que me insisten dos compañeras que la hagamos, se ve que hay preocupación, quizá era para otro momento de la charla, pero dice Patricia, consulto sobre las diferencias de las pericias de las UFI, que son las unidades fiscales, ¿no? Donde no encuentran indicadores de abuso, y los informes de psicólogos particulares que no son tenidos en cuenta. Sería un poco la negligencia del Poder Judicial, ¿no? No sé. A ver, cuando eso ocurre, es que hay algún interés en aliviarle la situación al acusado. Algún interés. Porque cuando hay un fiscal que le llega una pericia oficial y no ve indicadores, pero vienen los peritos de parte y vienen los terapeutas, y si un fiscal que se interesa en el tema, seguramente va a hacer una reunión de todos para que aparezca en claro, se discuta. Pocos lo hacen, pero he visto que lo hacen. Ahora, cuando hay algún interés o cuando es un fiscal que no tiene empatía con la situación, etcétera, bueno, suele ocurrir eso. Yo siempre le aconsejo a las mujeres, no confíen en los fiscales, no confíen. Si tienen medios económicos, traten de poner un abogado de parte que sepa, además de la problemática, ¿no? Todos esos chantas que agarran el caso porque no tienen laburo. No, que sepa de la problemática. Y luego, que lo han visto actuar al fiscal, empiecen a confiar. Pero no pongan la confianza porque es fiscal. Hay cada chanta, hay cada machista, hay cada mujer ahí a cargo de la Fiscalía de Género que entró no sé cómo y que es machista total. Entonces no hay que confiar en los fiscales. Solamente hay que confiar después que uno los vio andar. Bueno, ahora sí, seguramente que van a quedar un montón de preguntas y sabemos que va a haber otras oportunidades. Esperemos que Enrique solidariamente como hoy nos acompañe en otras jornadas. Así que bueno, sí, si se quedan con preguntas, mejor, ¿no, Enrique? Seguro. Es que el es tema... mejor quedarse con preguntas y no irse aburrido. Exactamente, así que ahí quedaron algunas escritas y seguramente también se pueden enviar por correo a la PDH. Agradecerles realmente a todos y a todas por la participación y bueno, Enrique, seguimos batallando y seguir insistiendo. Muy bien. Bueno, muchas Chao gracias. a todos. Gracias. Y abrimos el micrófono para que se escuche el aplauso. Bueno. Muchas gracias. Bien. Gracias, Enrique.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.